Bienvenidos a una historia más de Leyendas de Monterrey. Existen personas con dones o habilidades distintas, mismas que van relacionadas con algo paranormal. Para muchos es algo interesante, para otros algo perturbante. En la siguiente historia escucharemos el cómo es esta cercanía con seres que siguen en nuestro plano astral y que hasta hoy no han podido irse. Historia basada en eventos reales. Adaptada por Eduardo Liñán, el escritor del miedo. Te dejamos su fanpage en la descripción del video. Fue hace unos años en los que mi papá anduvo en la política, como seguidor de un líder que buscaba seguidores y poder perpetuarse en el puesto político. De algún modo, lograba ganar a base de fraudes y la intimidación de sus adversarios. Había mucha gente que lo seguía a pesar de ser un personaje ruin, falto de moral y ética. En esas épocas era apenas un niño. No entendía mucho sobre esas cuestiones en las que mi padre nos arrastraba a sus mitines y recorridos de campaña para apoyar el líder. Antes, cuando querías tumbar a un adversario, llegaban con su gente y reventaban sus eventos, creando problemas y peleas entre los militantes. Así era la guerra sucia de aquella época. Sin embargo, también había hechos de sangre que terminaban con la vida de personas, o había balaceras en donde de igual forma perdían la vida los escoltas o personas que tenían la mala suerte de atravesarse. Así aconteció en una de las últimas reuniones a las que nos llevó mi padre, a mi mamá y mi hermano. En esa ocasión, el mitin fue en un terreno baldío en donde se reunió mucha gente en el cierre de campaña. Como los ánimos estaban caldeados porque el candidato llevaba una leve ventaja sobre el adversario, todos andaban muy nerviosos, de tal suerte que de pronto llegaron unos hombres al mitin para calentar el evento. Claramente eran reventadores que iban armados con varillas y palos. Al verlos llegar, la gente comenzó a enfrentarlos hasta que se dieron los primeros golpes y surgió la violencia. Cuando sonaron los primeros disparos, se dio una estampida de gente que terminó con la vida de varias personas, incluida la de mi madre. El torrente de gente desesperada nos arrastró y en cierto momento, mi mamá, al no poder correr entre el gentío, alza a mi hermano para aventarlo a mi padre y ella cae en la estampida. Después de que se calmaran un poco las cosas, el cuadro de personas tiradas y sin vida era desolador. Mi padre y nosotros sufrimos mucho por la pérdida de mi mamá, por algo tan absurdo. Desde ese momento, se alejó de la política y toda esa espiral de violencia cada temporada de elecciones. Mi papá nunca superó la muerte de mi mamá. Se volvió alcohólico y sufrimos mucho por esa razón. Hambre, golpes y reproches de su parte eran el diario para nosotros. Finalmente, y después de una monumental borrachera, terminó ahorcándose de una viga en nuestra casa, dejándonos en la orfandad a mi hermano y a mí. Como no teníamos familiares cercanos, Trabajo Social nos mandó a vivir con nuestro abuelo. El cambio no fue favorable. El viejo era un músico que andaba de cantina en cantina con sus amigos, cantando canciones a los parroquianos por unos pesos. El llegar a su casa en una antigua vecindad fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. Lo había perdido todo, y ese lugar asqueroso donde vivía me deprimió aún más. Por supuesto, y ante la evidente miseria del abuelo, tuvimos que trabajar para poder comer. Mi hermano se llevaba mejor con el viejo y le permitió acompañarlo a sus correrías en las cantinas, cargando su tololoche. Yo entré a trabajar con un amigo de él, que era plomero, y andábamos en las vecindades haciendo talachas y lavando tinacos. En una de esas ocasiones, el plomero fue contratado para lavar una vieja cisterna en lo alto de un edificio. Como el hombre tenía una compulsión por el juego y el alcohol, me dejó solo lavándolo y con tan mala suerte que la escotilla de hierro de la cisterna se cerró por el aire dejándome atrapado. Fueron interminables mis gritos de auxilio esperando que alguien me escuchara,
pero fue inútil. Grité hasta que me rendí entre llantos y zozobra. Cuando supe que nadie me escuchaba, tuve que esperar. Tenía aire, pero estaba sofocado y nervioso. Tuve que calmarme y esperar por un milagro, o que el maldito plomero no se hubiera ido a emborrachar como era su costumbre. A veces se quedaba por horas en una cantina hasta que me decía que le fuera a guardar sus cosas a su casa, dándome unas monedas para comprar pan. Mientras esperaba, con horror vi que el agua comenzó a salir por el conducto para llenar la cisterna, y comencé a gritar cuando el agua me llegó hasta el cuello. Y cansado, dejé de luchar. Sabía que era mi fin y lloré, pidiendo que mi mamá estuviera del otro lado. Desfallecí, y al comenzar a ahogarme, por breves segundos pude escuchar la voz de mi hermano y mi abuelo. Después, solo vi destellos en una negrura que me envolvió. Pude ver personas que no conocía, y un túnel muy largo que era formado por miles de rostros que veían cómo iba flotando a lo que parecía el final. Pero antes de llegar, todo desapareció y recobré la conciencia. Me estaban golpeando la espalda para sacarme el agua que había tragado. Vi a mis familiares haciendo intentos desesperados por reanimarme, hasta que tosí y recuperé el aliento. Después de llevarme a la casucha, mi hermano se quedó conmigo mientras el abuelo iba a pelearse con el plomero por su descuido. Finalmente estuve unos días en la casa sin hacer nada, pero a partir de ese encuentro con la muerte, algo cambió en mí, comenzando a ver cosas, ánimas y gente que estaba ahí que solo yo podía ver. La primera de estas experiencias la tuve durante una noche que el abuelo y mi hermano se fueron a trabajar a un prostíbulo lleno de clientes. Era quincena y el sitio estaba a reventar. Tuve que acompañarlos porque además llevaban otros instrumentos. Mi hermano comenzó a tocar un tambor. Lo hacía mal, pero nadie se daba cuenta. Luego de entrar y comenzar a prepararse, yo me quedé en la calle a esperarlos. Ese lugar era una zona de tolerancia. Había varias cantinas y mujeres que deambulaban en las oscuras calles buscando clientes. No sé cuánto tiempo pasé sentado afuera de la cantina viendo pasar personas. Lo más extraño que algunas de estas carecían de color. No sé cómo explicar que simplemente no tenían vida en sus cuerpos. Eran imágenes vacías de lo que parecían ser fantasmas que caminaban por la eternidad en esas calles. Hasta después que comprendí mi condición lo supe. Pero en aquella ocasión, solo los veía como otras personas más que deambulaban por ahí. Estaba quedándome dormido. Era tarde, y cuando menos pensé ya estaba acostado en la banqueta con el brazo como almohada. Me despertaron los gritos y unas botellas que se rompían a unos metros de mí. Era una riña de meretrices con unos borrachos. Era ya de madrugada. Lo supe por el velador al que le pregunté la hora. Dentro de la cantina aún sonaba la música y el abuelo aún seguía dándole al tololoche. Entonces, escuché un ruido lejano. No sé explicar la naturaleza de ese sonido que me puso en alerta y me quedé atento para saber de dónde provenía. Al principio imaginé que eran lamentos, y es que en realidad eso eran. Pero lejos de pensar que no debería importarme, algo en mi interior me hizo levantarme de la banqueta para caminar por la oscura y solitaria calle. Andando entre las vecindades que había en el lugar, algunas estaban habitadas y otras abandonadas, de tal suerte que pensé en los lamentos que quizá provenían de alguna de estas. A pesar de mi corta edad, había perdido la inocencia ante las situaciones tristes y de pérdida familiar. La vida que tenía me colocó en un punto de no temerle a nada. El abuelo afirmaba que todas las personas tenían demonios en su interior y eso las hacía ser malas y que jamás debía confiar. Pero esos lamentos lastimeros me produjeron algo de zozobra. No sé explicar por qué mis pies me llevaban a ese lugar. Sin temor a algo en particular, solo quería enterarme por qué alguien se quejaba. Al llegar a una esquina, las largas calles se perdían de vista. En ese lugar estaba una señora de la tercera edad vendiendo café y tés de hierbas con aguardiente a los trasnochados y al velador con el que hablaba de cosas que pasaban en esas calles por la noche.
De su lámpara de petróleo salía una flama que apenas aluzaba su puesto. Quise preguntarles si también escuchaban aquellos lamentos, y estos se hicieron más sonoros en una vecindad que estaba al final de la calle. De inmediato corrí hacia el lugar, y al llegar, solo vi un enorme portón de madera abierto, y al fondo, pura oscuridad. Debo decir que sentí miedo. Una parte de cordura me hizo retroceder un poco, pensando que no debía alejarme de la cantina, como el abuelo me lo había indicado. Pero al escuchar nuevamente el lamento que hizo eco, no pude evitar entrar con sigilo y a paso lento, asomándome en el húmedo frío del patio central de la vecindad. Extrañamente, no había una sola luz prendida. Era raro porque había gente que la habitaba, tendederos con ropa, montables de niños y cosas que me indicaban que ahí vivían personas. El lamento nuevamente volvió a sonar y venía del fondo del patio en donde estaba un pasillo que conducía a los lavaderos. Así que caminé hasta que me adentré y miré a lo lejos una especie de jardín en donde vi la sombra de alguien que parecía estar postrado en el piso. Antes de dar un paso más, sentí un breve escalofrío y mi sentido de alerta me estaba gritando que me fuera de ahí. Pero lo único que hice fue escuchar el lamento horrible de lo que parecía ser una mujer que se dolía por alguna razón. Sus gemidos eran lastimeros, muy tristes y desgarradores. Me hicieron sentir algo de pena y me acerqué sigilosamente hasta estar detrás de la sombra. Y en efecto, cuando mis ojos se acostumbraron a la oscuridad, me pude dar cuenta que era una mujer. Tenía el cabello largo hasta la cintura y estaba sentada. Sus pies descalzos parecían quebrados. Me pareció un poco extraño el verla y no distinguir un solo color en ella. Era una palidez que había visto antes, pero no lo comprendí hasta asomar la cara para preguntarle si le pasaba algo. En ese momento que miré el rostro de la mujer, no me había dado cuenta de que tenía algo entre los brazos. Solo distinguí un bulto de algo envuelto en un pedazo de tela raída. La mujer entonces volteó a mirarme y al ver su cara completamente pálida, me estremecí. El gesto de tristeza era tan abrumador que sentí que algo se rompió en mi interior. Y entonces pude escuchar su voz en mi mente, pero no pude entender en ese momento cómo es que me habló sin ni siquiera mover los labios y dijo: «Vine a enterrar a mi hijo». Al decir esto me quedé pasmado y quise salir corriendo, pero antes de hacerlo vi que era cierto. Había un pequeño agujero en el adoquín del patio y la mujer con su mano huesuda hizo a un lado la tela que cubría el rostro de su supuesto hijo. Entonces palidecí. El miedo que se apoderó de mí fue tal que mis piernas se debilitaron. No podía correr o siquiera caminar para alejarme de esa horrible visión. El hijo era un pequeño cadáver. El cráneo sin ojos cuyas negras oquedades parecían mirar mi pavor, tenía solo piel marrón y seca, de lo que debió ser un menor de algunos meses de nacido. La boca semiabierta parecía jalar aire, y entonces al ver el rostro de la mujer, ya no era apacible. Era de igual forma un cadáver marchito, y al verlo, me dio la fuerza necesaria para salir corriendo del lugar, gritando con todas mis fuerzas y balbuceando por ayuda. Llegué hasta el puesto de la anciana en donde tropecé con uno de los guacales que tenía como asiento. El velador se alertó por mi loca carrera y me preguntaron qué me había pasado. Tan solo les dije de la mujer de los lamentos, su hijo y dónde la había visto. Las personas que estaban ahí se sorprendieron por mis dichos y algunos solo se burlaron de mí al no creerme. Pero otros se persinaron diciéndome que era cierto, que había una llorona en aquella vecindad, pero que nunca vieron o supieron por qué se aparecía en ese lugar, y menos que un chamaco como yo hubiese tenido el valor de ir a verla. Pero el velador sí me creyó, y me preguntó que dónde la había visto y cómo. Al describir la aparición y el sitio donde estaba sentada, el hombre solo abrió los ojos y se levantó de su asiento sin decir nada más. Subió a su bicicleta y desapareció de mi vista. En eso vi que ya estaban cerrando la cantina y salían varios hombres de esta. Entre ellos estaba el abuelo y mi hermano. Tan solo corrí a su encuentro y no dije nada más.
Lo que restaba de la madrugada me la pasé pensando y dando vueltas en la cama. La macabra imagen de la mujer y su hijo no me dejaron dormir. En ese momento comprendí poco a poco mis alcances al ver almas en pena, pero no quería de ningún modo enterarme de nada de eso. Mi vida sería miserable a partir de saber que algunos que caminan entre nosotros son en realidad personas que partieron al más allá. Al amanecer, el abuelo nos llevó a comer unos caldos a un mercado cercano. De día las calles eran otras, tenían vida, personas ir y venir. Yo todo el tiempo iba caminando cabizbajo. No quería ver a las ánimas que carecían de color y vida, o que se dieran cuenta que los podía ver. Antes de llegar al mercadito, vimos a un numeroso grupo de personas afuera de una vecindad. Al acercarnos, me di cuenta que era la misma en la que había entrado la noche anterior. Había gendarmes y un grupo de veladores que hablaban entre sí. Como mi abuelo no quería quedarse con la duda, se acercó a preguntar a un gendarme qué había pasado, y al poco rato regresó con el rostro compungido. «¿Qué supiste, abuelo?», preguntó mi hermano. «Nada, hijos. Parece que el velador denunció los restos de una mujer y su hijo desaparecidos tiempo atrás. Fue una tragedia que sucedió antes de que llegaran conmigo», respondió. En ese momento sentí un calambre recorrer mi cuerpo y pregunté con temor: «Los hallaron en los lavaderos, ¿verdad?». «Sí. ¿Cómo supiste, muchacho?», interrogó el abuelo. No supe qué responder. Tan solo dije que lo había escuchado. Entonces ahí comprendí que aquello que vi durante la madrugada fueron las ánimas de esas personas desaparecidas. El pavor que se apoderó de mí fue tal que se me fue el hambre y enfermé. El abuelo en su entendimiento me dio remedios e intuyó que me habían espantado. Debido a esto, me llevó con una señora que hacía esta clase de curaciones y estando con ella, me preguntó si tenía alguna condición de clarividente. Ni siquiera conocía esa palabra. Entonces le dije que sí, que de tanto en tanto podía ver a las ánimas. La mujer me dijo que no les hiciera caso, que nunca hiciera lo que ellos querían porque no debía romper ciertas reglas. Así que me barrió y me sentí un poco mejor. A partir de ahí, no ha habido día que note presencias. He llegado al final de mi vida y recuerdo muchas experiencias que viví del lado de los muertos. Nunca se atenuó esto al que llamo poder y, de hecho, en el pasado lo usaba para ir y hablar con mi mamá a aquel terreno olvidado donde murió años atrás. Pude ver que esas almas que murieron violentamente en el mitin siguen ahí, esperando que llegue su momento de partir. No deambulan como los demás fantasmas. Parecen objetos inamovibles, con rostros cargados de tristeza que no quieren moverse, esperando quizá el momento de saber que ya están muertos o que se cumpla su tiempo en la tierra. De mi condición, solo puedo decir que me he acostumbrado y quizá alguna vez cuente cómo me he topado con cosas verdaderamente siniestras. Dejo mi testimonio. Si te gustó la historia, dale like y compartir. No olvides darle clic en la campanita para avisarte cada vez que tengamos un nuevo video. Mi nombre es Jonathan Espinosa y esto es Leyendas de Monterrey.